Evangelio de hoy, meditado por el Padre Salvador. Una palabra que cambia tu vida. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Cristo el Señor, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Hermanos, hoy es 6 de diciembre, segundo domingo de Adviento. El camino en la fe continúa. Este caminar con Cristo el Señor. Es el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu de Dios, quien nos sigue fortaleciendo, quien nos sigue animando para que no desfallezcamos en este camino en donde hay tribulaciones. Es el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu de Dios, quien nos está preparando, quien nos está ayudando para que cada uno de nosotros nos dejemos preparar por el Espíritu Divino, para que el Señor nazca en nuestros corazones. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y los cabrosos se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá: aquí está su Dios, aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará a su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo, capítulo 3, versículos 8 al 14. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan.
El día del Señor llegará como los ladrones. Entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito. Los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes, esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparecerán los cielos, consumidos por el fuego, y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por lo tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 1, versículos 1 al 8. Este es el principio del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde como algunos suponen en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Así nos lo dice hoy nuestro Dios en esta segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Por eso el Señor nos tiene mucha paciencia, porque Él no quiere que perezcamos, sino que todos nos arrepintamos. El tiempo, hermanos, sigue su curso. Ese tiempo, hermanos, ya no vuelve atrás. Lo que hoy vivimos, lo que hoy hicimos, en el santo nombre del Señor Jesús, hermanos, ya quedó allí grabado, tomado en cuenta para nuestra salvación, para nuestro día del juicio. El día del Señor llegará como los ladrones, nos dice el Señor. ¿Y cómo llega un ladrón? ¿Acaso avisa? No, hermanos. Ese día del Señor llegará el día que nosotros menos lo esperemos. Por eso el Señor, que todo lo sabe, que todo lo conoce, a tiempo nos habla.
para que ese día no nos sorprenda. Ese día del Señor, hermanos, será cuando el Señor nos llame a su presencia. Será cuando el Señor permita que estemos cara a cara en nuestro juicio personal. Seremos juzgados según el amor, desde el amor. Allí, hermanos, estaremos ante nuestro Dios. Allí el Señor, hermanos, nos pedirá cuentas de todo lo que nos confió. ¿Y qué nos confió? ¿Qué tenemos? ¿Qué estamos gozando? La vida, la familia, los hijos, los hermanos, los padres, los amigos, hermanos, la fe, los sacramentos, esos dones, esos carismas que el Señor nos ha confiado para que sirvamos a su pueblo. Por eso, en la primera lectura escuchamos que dice el Señor: consuelen, consuelen a mi pueblo, hablen al corazón, díganle a gritos a su familia, a sus seres queridos, que ya terminó el tiempo de su servidumbre. Hermanos, el Señor ha venido, el Señor se ha encarnado, el Señor ha querido padecer en la cruz por ti y por mí. Por eso dice en esa primera lectura que digamos a nuestros hermanos. En aquel tiempo decía al pueblo de Jerusalén, pero hoy es al hermano, al prójimo. Ya terminó ese tiempo de la servidumbre. Tú ya no eres esclavo, eres libre. El Señor vino a traerte, a ofrecerte esa libertad. Pero hermanos, ¿cómo el prójimo va a vivir en esa libertad si se ha apartado de Dios? Y si hoy no encuentra almas que oren, que intercedan por él. Por eso el Señor nos dice: consuelen, consuelen a mi pueblo. Es verdad, nosotros no vamos a poder consolarlo, pero el Señor sí. Si oramos, si ofrecemos sacrificios, penitencias, oraciones. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Y esa justicia, hermanos, tiene que ser instaurada, empezando por nuestra familia, allí en el hogar. Necesitamos, hermanos, ser promotores de la justicia y de la paz. ¿Cómo es posible que a más de 2000 años, que con tantos milagros que el Señor ha realizado en nuestra vida, en nuestra familia, hoy sigamos ofendiendo a la esposa, al esposo, humillándolo? Hoy sigamos viendo al hijo como esclavo, como un vil esclavo. ¿Cómo es posible que hoy los padres piensen más en ellos que en sus hijos, viviendo de manera deshonesta, llevando una vida doble, una vida moral? ¿Cómo es posible, hermanos, que siendo nuestro Dios un Dios bueno, un Dios cercano, un Dios a quien todo le debemos, hoy nosotros como hijos de repente nos cuesta hacer algo por nuestros padres? Y mucho haríamos por ellos si tan solo los escucháramos, si escucháramos sus consejos, si nos dejáramos ayudar por ellos, quienes todavía tenemos a esos padres. Hermano, hermana, cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino, el Señor irá siguiendo sus pisadas. Cuando el Señor nos muestre su bondad. Pero si seguimos con un corazón endurecido, si seguimos con un corazón apartado del camino del Señor,
¿Cómo vamos a pretender, hermanos, ser testigos de esa bondad del Señor, de saborear esos frutos de vida eterna? ¿Cómo, hermano? Necesitamos volver al camino del Señor, enderezar el camino que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es ese camino, hermanos? Es nuestra vida. Esa vida que el Señor te ha dado, hoy te está diciendo, enderécela. No deje que el enemigo la siga torciendo. No deje que los problemas, hermano, hermana, las dificultades, las enfermedades sigan retorciendo tu camino, que es tu vida, de tal manera que se convierte en cierto momento en un laberinto sin salida. Tu vida tiene que llevarte al encuentro con Dios en tu hermano, principalmente allí, con el que vives, con el que te rodea, con el que te encuentras día a día en tu trabajo, en la calle. Enderecen los senderos del Señor. He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Prepara tu vida al Señor, porque ella viene, ella se acerca. Él viene, hermano, a rescatarte de todo mal, de toda acechanza del maligno enemigo. Pero si hoy tú sigues unido al mal, haciéndote uno con él, ¿cómo el Señor te va a llevar? ¿Cómo el Señor te va a ayudar? ¿Cómo el Señor va a poder salvarte? Hermano, el Señor sigue hablando a tu corazón. No es el padrecito, no es tu esposa, tu esposo, tu hermano, tu amigo quien te corrige. El Dios se vale, ese Dios de amor se vale de quien quiere, del más insignificante, del más pobre, del más humilde, para decirte a ti cuánto te ama y cuánto está poniéndote medios para que aceptes ese amor. Pidamos a la siempre Virgen María nos ayude a escuchar esa voz que hoy resuena en el desierto de este mundo, que es la palabra de Dios. Ya no es Juan el Bautista que anunciaba al pueblo de Dios. Hoy es tu mismo Dios y Señor. El mismo Dios te está hablando, hermano. Mira cuánto te ama el Señor y te habla en los dones que te ha concedido. A pesar de tu condición de pecador, mira cuánto el Señor te ha confiado. ¿Crees que lo has recibido por tus fuerzas, por tu mucho empeño y dedicación? No, hermano. La palabra del Señor nos dice, no se mueve una sola hoja de un árbol si no es por voluntad divina. Así que con la ayuda de la Santísima Virgen María, dispongámonos a entregar nuestro corazón al Señor para que Él lo sanee, para que Él lo purifique, para que Él lo transforme, lo renueve con su gracia, con su amor, con su misericordia. Y así estemos preparados para recibirle en el hermano que llega a pedirnos un consejo, a pedirnos un favor, en el hermano que de repente nos hace tanto mal, tanto daño con sus palabras, con sus actos, pero es el Señor quien nos pide amor, quien nos pide misericordia. Así estaremos preparando, enderezando el sendero del Señor. Así podremos llegar, presentarnos dignos al Señor cuando sea ese momento en el cual el Señor nos permitirá estar cara a cara ante Él en nuestro juicio personal.
entonces el Señor podrá hacernos pasar a participar del banquete eterno, de las bodas del Cordero. Hoy es tiempo, hermano. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el tiempo de la misericordia. No sigas rechazando ese tiempo que Dios te está dando para enderezar tu vida. Pero recuerda la palabra del Señor que te dice, sin mí nada son, sin mí nada pueden hacer. Amén, amén, amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios, que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia presente, ausente, sus enfermos, sus trabajos, sus proyectos de vida, y les acompañe siempre. Fiat, fiat, fiat.